Hola mi gente bonita, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Les cuento que yo aquí estoy con frío porque aquí en Texas llegó el frío. Llegó de sorpresa, sin avisarme, de la nada pues. Y yo estoy así como que, ¿what? ¿Qué está pasando aquí? Porque está extremadamente frío. Bueno, aquí ando con un suéter y toda la cosa. Lo bueno es que había ordenado unos suéteres en una tienda que me encantaron, así que estoy súper feliz porque me llegaron a tiempo. Bueno, el día de hoy les grabé el tutorial de este peinado, por cierto, para el canal principal, para el canal de belleza, por eso es que me ven con el mismo peinado otra vez, yo sé. Les estaba contando en el canal de belleza que ya me siento como Ariana Grande, siempre con el mismo peinado. Pero bueno, hoy hay razón porque pues les hice el tutorial. El día de hoy vamos a echar una platicadita, vamos a echar el chisme, vamos a chambrear, como diríamos en Honduras, porque varios de ustedes me han estado preguntando qué está pasando con mi menstruación, que porque pues ya no les seguí contando qué era lo que estaba pasando, ¿verdad? Y también les quiero contar algo raro que me pasó la semana pasada, que pues yo ya casi juraba que estaba embarazada porque me pasaron varias cosas bien raras. Bueno, solo les puedo contar tres de las cosas porque la otra es como demasiado personal y no me siento cómoda hablando de eso enfrente de la cámara y sabiendo pues que hay más personas escuchándome hablar sobre el tema. Bueno, anyways. Bueno, lo primero que me pasó, bueno, les voy a contar esto y ya después les cuento qué es lo que está pasando con mi menstruación. Así que, como les dije, vamos a echar el chisme, pónganse cómodas, agárrense una bebida, algo de comer, alguna frutita, algo saludable, no es broma, unas palomitas, lo que ustedes quieran. Bueno, no creo que el video quede tan largo, aunque en vez de estar aquí echando tanta paja debería de irme al punto, ¿verdad? Es que, ay Dios mío, me cuesta. Pero bueno, miren, la primera señal fue de que los pezones me empezaron a doler. No era como un dolor, sino que estaban extremadamente sensibles. Y eso me duró como por 3 días. Y cuando yo le dije a mi esposo eso, él inmediatamente me dijo, ¿será que ya estás embarazada? Y yo, no, le digo yo, no creo, le digo yo. Bueno, pues así lo dejamos, nada más pues yo continué con la sensibilidad de mis pezones. Ya después me entraron unos antojos extremos. Bueno, yo de por sí soy una persona extremadamente... Yo vivo antojada toda la vida. Yo siempre ando antojada de algo. Pero esta vez fue diferente. Era como un punto de que yo sentía que hasta estaba babeando por el deseo de algo y como que lo saboreaba también. Fue bien raro. Porque normalmente se me antoja algo, pero como que se me pasa. Pero esta vez no, como les digo, yo sentía que se me salía, que se me caía la baba y sentía como que estaba saboreando que es más, ¿cuándo fue que fue? El lunes que fuimos al supermercado me tuve que comprar unas limas. No sé cómo le dicen ustedes, yo les digo limas, son los limones amarillos con los que se hacen la limonada. No son los verdes normalitos. Entonces me tuve que comprar unos limones, es más, tengo que prepararme mi strawberry lemonade o la limonada de fresa, porque eso es algo que a mí me encanta, yo soy fanática de esa bebida y he andado extremadamente antojada de algo. Bueno, la semana pasada ya se me quitó el antojo, pero pues compré los limones, así que me lo tengo que ir a hacer. Eh, Andaba extremadamente antojada de bebidas así como smoothies, bebidas refrescantes. Y yo sentía que necesitaba beberme algo. Es más, me estuve preparando smoothies, pero ninguna me quedó bien, no sé por qué. Entonces, como que no estaba quitándome el deseo. Así que me acordé que yo preparo esa limonada súper rica. Yo la preparo aquí en mi casa y me queda extremadamente rica. Entonces, bueno, estaba, como les digo, extremadamente antojada. Yo no me explicaba por qué yo andaba con tanto antojo. Bueno, antes de continuar con la plática, déjenme decirles de que esa semana que pasó, yo anduve como bastante distraída, con bastantes cosas que hacer. Entonces, llegué a un punto en el que como que no le hacía tanto caso a lo que estaba pasando, ¿verdad? Como que era que me sentía así, pero ya al rato como que se me olvidaba, porque andaba en tanta cosa.
Una pues porque hemos estado remodelando el cuarto. Bueno, el cuarto ya se pintó. Ahora ya solo necesito empezar a comprar la decoración. En realidad pues no tengo así como que una idea exacta de lo que quiero, sino que tengo varias ideas. Pero bueno, yo ya estoy aquí saliéndome del tema. Ya después que me sale aquella pancita. O sea, yo no es que tenga el six pack, ni tampoco estoy así como lonjuda, con lonja, pero tampoco tengo un abdomen así, wow, súper plano. Entonces hay veces que como cosas y se me inflama el estómago, pero se me pasa súper rápido al siguiente día y ya ando mi estómago normal. Pero esta vez no. Anduvo esa pancita como toda la semana. Una pancita bien rara y yo decía, o sea, ¿qué onda? ¿Qué es lo que está pasando aquí? O sea, ya me había como metido en la mente de que sí estaba embarazada, pero a la misma vez como que no quería alarmarme y empezar a hacerme pruebas de embarazos y todo eso, porque ya esta semana me tocaba que me viniera la menstruación y mi menstruación es súper puntual. A mí la menstruación me viene exactamente el mismo día, o si no un día antes o un día después. Pues normalmente un día antes, pero, o sea, no me falla pues. Y es más, este mes me vino el 17 y el mes pasado me vino el 17 también, porque yo pongo en el calendario la fecha que me viene para llevar la cuenta. Entonces dije yo, pues no me voy a poner a investigar en Google ni nada, ni tampoco me voy a poner a comprar pruebas de embarazo, porque pues ya me va a venir la menstruación, así que si me viene, no estoy embarazada, y si no me viene el mero día, un día antes, un día después, es que obviamente estoy embarazada. Y ahí era cuando yo estaba planeando que iba a empezar a hacer pruebas de embarazo, investigación y toda la cosa, ¿no? Entonces, esa pancita no se me iba. Y así como que, o estoy corta, o estoy embarazada, una de dos. Pero bueno, no estaba embarazada porque pues ya me vino la menstruación. Es más, ahorita ando con la menstruación. Y no, pues no estaba embarazada. Y esa pancita, miren, los deseos, yo no sé qué onda conmigo, no sé por qué yo andaba tan antojada. Pero pues la pancita era porque estaba comiendo demasiada comida y no estaba comiendo tan saludable, ¿me entienden? Entonces esa pancita, y ahorita ya la estoy bajando porque ya esta semana, ya como que esta vez que fuimos al supermercado ya me controlé y ya empecé como a planear ya más las recetas, más incluir más vegetales y comida más saludable. Entonces, y noté, en 2 días noté la diferencia. En 2 días que cambié mi alimentación y ahí noté la gran diferencia. Y también, ya empezamos a ir al gimnasio otra vez. Así que espero lograr mi six pack. Yo vivo alucinando un six pack, pero la comedera no me deja. Bueno, entonces eso era lo que estaba usando, eso es lo que les quería contar. Bueno, ustedes saben que este canal lo abrí, una para contarles este tipo de chismes, otra para llevármelas conmigo cuando ando de paseos y todas esas cosas. Así que estas pláticas van a ser normal, porque ustedes saben que me encanta hablar, pero en el canal de belleza siento como que quería como dejarlo solo para la belleza y para echarnos el chisme entre nosotras. Ahora con la menstruación, como muchos de ustedes saben, a principios de este año creo que fue que yo dejé de planificar. Y pues bueno, ustedes ya se saben toda la historia, y si no se la saben, abajito en la descripción de este video, ya está, estoy yendo por otro lado, les voy a dejar los story times que les hice en el canal de belleza contándoles todo lo que estaba pasando, ¿no? Bueno, ustedes saben que lo último que pasó fue que me fui a hacer un ultrasonido. Resultó que tenía quistes en los ovarios, bueno, solo un quiste, y no decidí no agarrar tratamiento ni tampoco volver a las pastillas de planificar por varias razones, sino que decidí como esperarme a ver si se desaparecía, empezar como a cambiar más mi alimentación, cosa que fallé en eso. La verdad que no lo logré. Ustedes saben, en eso fui a Honduras, iba a ser como un pecado andar en dietas y todo eso por allá, y pues yo no le dije que no a nada, yo comía absolutamente de todo. Entonces, obviamente, con mi alimentación, como les digo, hasta esta semana fue que ya empecé como a controlarme, porque es más, desde que regresamos de Honduras, hemos estado
comprando mantequilla todas las veces que vamos al supermercado. Si no son de Honduras, mantequilla es una crema riquísima que mi esposo y yo, los dos, somos adictos a esa vaina. Y yo le echo mantequilla absolutamente a todo. Es como, hay personas que saben que le echan eh, salsa picante o chile a la comida. Yo soy como la mantequilla. Yo le puedo poner mantequilla a todo, a lo que sea. Y es obviamente algo que no es saludable, ¿verdad? Pero pues ya esta semana ya no compré mantequilla. Así que adiós platanitos maduros fritos con mantequilla. Pero bueno, la verdad que necesito, y es más, ahorita necesito hacer una cita para irme a hacer un ultrasonido porque no me lo he hecho. Tenía que hacérmelo 3 meses después y se me fue la onda, me descuidé y no he hecho la cita para el ultrasonido, así que ahorita eso es lo que quiero hacer la cita para el ultrasonido para ver si ese quiste sigue ahí o se me desapareció. La verdad que les voy a decir que la alimentación está jugando un gran papel en mi vida, en esto que tiene que ver con los quistes. ¿Por qué? Porque les voy a contar. ¿Cuándo fue? No recuerdo, pero hubo un mes después de que me descubrieron el quiste en los ovarios que yo estuve manteniendo una alimentación súper buena. Y en ese mes la menstruación me vino, que yo me quedé así como que, wow, me vino sin dolor y me bajó un flujo bastante pequeño, me bajó poquito. Y este mes, es más, anoche yo pensé que yo me iba a desangrar en la noche otra vez. Es más, tomé precauciones, dormí con una toalla, puse una toalla encima de la cama para yo dormir encima de esa toalla por si algún caso se me pasaba. Y pues me fui a la cama traumada. Gracias a Dios no pasó nada. No estuve sangrando tanto en la noche. Sangré un poquito nada más. Pero como me vino la menstruación este mes, sí, la verdad que pensé que sí me iba a desangrar en la noche. Porque, bueno, déjenme les cuento. Ayer fue miércoles. El martes yo me desperté con un malestar en el vientre, como un dolor, señal de que me venía la menstruación. Pero resulta que ese día nos levantamos tarde y porque empezó a hacer frío acá y yo lo único que quiero es dormir. Entonces, ese día, la noche anterior nos acostamos temprano, pero aún así nos levantamos súper tarde porque esa noche fue la primera noche que estuvo el frío bastante fuerte. Bueno, entonces teníamos una cita en el gimnasio para que nos midieran eso, el porcentaje de grasa que tenemos en nuestro cuerpo y todo eso. Y resulta que la cita la teníamos a las 9 y nos levantamos a las 8:40, 8:50 casi. Bueno, yo no sé cómo lo logré, pero en 5 minutos yo ya estaba lista para el gimnasio. Normalmente nos tomamos unos 30, 40 minutos en alistarnos, en sacar a Bel y cambiarnos y tener todo listo para el gimnasio. Es un solo rollo que nos armamos. Bueno, entonces yo es más, cuando yo me levanté sentí el dolor y yo le dije a mi esposo, ay, yo no sé si quiero ir, no sé si voy a tener que cambiar la cita. Pero no, dije yo, no voy a dejar que esto me pare, vámonos. Entonces en lo que llegamos a la cita y anduvimos por aquí haciendo lo otro, que se me pasó el dolor. Y yo me alegré, yo dije, oh, wow, me vino la menstruación esta vez sin dolor. Bueno, resulta que ayer, que la menstruación no me vino, como que no empecé a sangrar, sino que resulta que ayer me levanto otra vez con dolor y con un flujo bastante fuerte al mismo tiempo. O sea que las dos me vinieron al mismo tiempo, porque lo que pasa es que a mí normalmente el primer día es dolor nada más y es un sangrado súper pequeñito. Al siguiente día es cuando ya me viene el sangrado más fuerte. Y esta vez no. Me vino dolor 2 días, solo que el primer día fue bien poquito. Y en el mismo día me vino el dolor y el flujo bastante fuerte. Entonces eso ya como que me ayudó más a empezar a cuidar más mi alimentación, más de lo que lo hago, pero a veces pues me descuido, ¿verdad? Y este mes estuve, como les digo, súper descuidada con eso. Entonces ya lo que voy a hacer es este mes cuidar mi alimentación lo más que pueda para ver cómo me viene la menstruación el próximo mes. Y si me viene bastante fuerte,
voy a ir al doctor, al ginecólogo y voy a irme a hacer el otro ultrasonido. Entonces eso fue lo que podríamos decir que comprobé anteriormente, pero voy a volver a comprobarlo otra vez porque lo que me pasó ahorita, esos días, no me gustó para nada. Y hoy también, no es que ando sangrando bastante, pero para hacer, digamos, es que como les digo, yo como que mi menstruación me viene siempre los mismos días y me viene siempre de la misma manera, pero este mes me vino revuelta. Ya hoy no ando sangrando tanto, pero sí siento que me está bajando. Y para ser tercer día, por así decirlo, no es normal, pues. Entonces voy a ver si con el cambio de alimentación todo se regula, y si es así, pues voy a tener que hacer un cambio bastante grande en mi alimentación, y también necesito irme a hacer el ultrasonido. Entonces en esas son las que yo ando. Obviamente pues no quiero volver a planificar y pues no quiero que esa sea una opción, porque es complicado. Pues es como que, bueno, ayer yo no fui al gimnasio porque le dije a mi esposo, no, yo no voy a ir, ando sangrando demasiado y también ando con dolor, imagínense. Como que no me gusta eso, pues, de tener esos días en los que no puedo hacer absolutamente nada, no puedo ir a ningún lado. Imagínense si me sale como un evento importante o algo en esos días de mi menstruación, no sé qué voy a hacer, me voy a volver loca yo. Entonces necesito controlarlo de una u otra manera, ¿verdad? Entonces voy a empezar eso con la menstruación, con la alimentación. Voy a empezar a beber tés, mis tés verdes, que solo había dejado también una porque pues aquí hace demasiado calor, pero ahorita que ya entramos al frío, quiero empezar también a beber mis jugos verdes otra vez, y así hacer cambios pequeños, pero que en realidad hacen la diferencia. Así que bueno, eso era nada más las que le quería contar. Esta semana no he hecho absolutamente nada, así que no me las llevo para ningún lado. Así que dije yo, bueno, vamos a echar el chisme porque tengo que contarles esto, y que pues quería contarles lo que estaba pasando. Así que bueno, yo estoy aquí bien cómoda, como que no me quiero ir, no me quiero despedir. Pero sí, ya me voy a despedir porque si yo sigo aquí hablando, pues nunca termino. Gracias por ver, suscríbanse al canal si no se han suscrito, síganme en mis redes sociales. Gracias por escucharme, gracias por ser mis amigas. Ustedes son mis amigas virtuales. Yo deseara salirme por la pantalla y darles un beso y un abrazo. Pero bueno, yo las dejo, que tengan un bonito domingo, un excelente inicio de semana. Yo sigo aquí trabajando en mi cuarto y en los videos. Siento tantas cosas que tengo que hacer que si les cuento tampoco terminaría. Ando como loca ahorita en la cabeza con tantas cosas que tengo que hacer. Así que bueno, las dejo, les mando un besote enorme. Cuídense mucho.